On display in Moscow, the wreckage of pilot Francis Power's U-2 reconnaissance plane. A mediados de 1960, la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se había disparado. Días atrás, los soviéticos habían derribado un avión espía norteamericano que volaba en el espacio aéreo de la URSS. Y a raíz de ese incidente, habían forzado la convocatoria de una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar a los espías americanos. Tras varios días de intenso debate, el representante americano, intentando demostrar que los soviéticos también los espiaban a ellos, pide la palabra y enseña a todo el mundo un objeto de madera circular de unos 40 centímetros de diámetro más o menos. En la cara frontal de ese objeto se puede ver una hermosa talla del escudo americano con su característica águila sosteniendo en sus garras 13 flechas y una rama de olivo. A wooden replica of the Great Seal of the United States was presented by Russians to the American ambassador in Russia, in the Soviet Union. El representante americano explica que 15 años atrás, unos niños soviéticos le habían regalado ese escudo de madera al entonces embajador de los Estados Unidos en Moscú. Un regalo que el embajador colgó en su despacho y que 7 años más tarde, y de manera totalmente accidental, se descubrió que dentro de ese escudo se ocultaba un sofisticado sistema de escucha. Un sistema que había sido utilizado por los soviéticos durante todos esos años para escuchar las conversaciones privadas del embajador. Esta revelación dejó en evidencia que tanto los soviéticos como los americanos llevaban años espiándose mutuamente y ayudó a calmar un poco los ánimos en esa complicada reunión del Consejo de Seguridad. Lo que los americanos no sabían en ese momento era que la persona que había inventado este sofisticado sistema de espionaje era un viejo conocido de los estadounidenses. Un carismático inventor que, años atrás, algunos medios americanos habían apodado como el Edison ruso, y cuyo trabajo acabaría impactando de tal manera a la música del siglo XX que no es exagerado decir que sin él, la mayoría de nuestras canciones favoritas no existirían o al menos sonarían completamente distintas a como las conocemos hoy. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Lev Termen nació en 1896 en San Petersburgo y era un niño muy curioso y despierto y con unos intensos ojos azules. Desde muy joven estaba convencido de que la electricidad sería el motor del desarrollo de la nueva Rusia que se estaba gestando, y por eso decidió estudiar física en la universidad. Y un día, en 1919, mientras está intentando crear un aparato para medir la densidad de los gases, se da cuenta de que el circuito que había creado produce un sonido que cambia de tono cuando mueve su mano alrededor del aparato. Seguramente otra persona se hubiera puesto inmediatamente a corregir ese mal funcionamiento, pero Lev, en cambio, lo vio como una oportunidad de crear un nuevo instrumento musical. O como dice el músico y compositor español Víctor Estrada, eso le abrió lo que se dice la bombilla para desarrollar un instrumento, porque él, aparte de físico, como era muy habitual en aquella época, él era músico también, era chelista, y entonces pues dijo, bueno, aparte desarrollaré un instrumento basado pues en este principio físico o en esta cosa que he detectado. Y así nació el único instrumento musical que se toca sin tocarlo. El único que suena cuando el intérprete simplemente mueve sus brazos cerca del instrumento. De hecho, el instrumento en ese momento se llamaba heterófono, el sonido del éter. Y realmente es un instrumento completamente diferente al resto. No solo por su sonido, sino también por su aspecto, que es como una caja de madera con patas de la que salen 2 antenas. A la derecha, una antena vertical y a la izquierda, una antena horizontal. Entonces, acercando o alejando la mano a la antena vertical, elegimos la nota que vamos a tocar. Y moviendo la otra mano cerca de la antena horizontal, controlamos el volumen de la nota. Y así, el trabajo del intérprete es coordinar las 2 manos para cuando una hace una nota, la otra mano se encarga de articularla o activarla, hacerla durar e incluso cambiar su dinámica, que en interpretación es primordial para darle musicalidad a los sonidos. Y el nuevo instrumento no pasó desapercibido. Poco tiempo después, el mismísimo Lenin mandó llamar a Lev para que le hiciera una demostración de su invento. Y entonces, Lev se presentó ante el líder bolchevique con su misteriosa caja de madera con antenas y comenzó a mover sus brazos en el aire.
Y entonces el gobierno de Lenin se entusiasmó con el instrumento, incluso el mismo Lenin llegó a tocarlo, a probarlo. Y así, Lev Termen, con el auspicio del flamante gobierno emergido tras la Revolución Rusa, comenzó una gira por Europa demostrando su también revolucionario instrumento. Un aparato que posicionaba a la reciente creada Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas como un país pionero en el uso de la electricidad, un país moderno que miraba al futuro con optimismo. Durante su gira por Europa, Lev Termen decidió cambiar su nombre ruso y adoptar uno más fácil de pronunciar. A partir de entonces se lo conocería en Occidente como Leon Theremin. Una vez terminada su gira por Europa, Leon Theremin decide viajar a los Estados Unidos. Y así, en 1928, llega al puerto de Nueva York. En Nueva York, de finales de los locos años 20, recibió a Theremin con los brazos abiertos. Las luces, el ruido y el desenfrenado ambiente de modernidad que se respira en la gran ciudad lo cautiva inmediatamente. En tierra ya lo esperan varios periodistas y curiosos deseosos de conocer el instrumento musical del futuro, un invento que Occidente ya había rebautizado como el Theremin. En poco tiempo, el joven profesor estaba dando conciertos y demostrando su instrumento por toda la ciudad. Los asistentes a esas veladas musicales quedaban maravillados al ver a León interpretando música al manipular el aire. Era como si un director finalmente se hubiera librado de la orquesta. Un día, en uno de esos eventos, conoce a una familia de muy buena posición económica que, fascinados con el exótico profesor, le ofrecen la posibilidad de instalarse en una de sus propiedades en el corazón mismo de Manhattan. Sin dudarlo, Lev deja su habitación de hotel y se muda a la casa de sus mecenas. Una casa que utiliza como vivienda y donde también monta un laboratorio para desarrollar su instrumento y trabajar en sus otras invenciones. Y es que al ruso no le faltaban ideas. Era frecuente verlo trabajar en cosas tan variadas como el prototipo de una televisión muy avanzado para la época, una alarma con detectores de movimiento, sistemas de seguridad para prisiones, nuevos instrumentos musicales exóticos y un sinfín de otros inventos con los que el profesor se va forjando un nombre en los Estados Unidos. Una noche a finales de 1928, en una de esas veladas musicales, el profesor conoce a una joven delgada, de mirada triste y con intensos ojos negros. Su nombre es Clara Reisenberg. Clara había nacido en Lituania y tanto ella como su hermana eran niñas prodigio de la música. Al poco de nacer Clara, sus padres se mudan a San Petersburgo, donde con apenas 4 años la pequeña hace una audición para entrar a estudiar en el mejor conservatorio de la ciudad. Era tan pequeña que no podía ni levantar el estuche de su violín. Y cuando finalmente la llaman para la audición, los profesores la tienen que subir a una mesa para poder verla tocar. Pero, a pesar de todo, Clara tocó tan bien que hasta el día de hoy ostenta el récord de ser la alumna más joven jamás aceptada en el conservatorio ruso. Pero, lamentablemente, apenas un par de años más tarde, tuvo que abandonar el conservatorio. Y es que el caos que se vivía a causa del estallido de la Revolución Rusa hizo que la familia Reisenberg tuviera que regresar a Lituania y desde allí intentar emigrar a los Estados Unidos. Pero para viajar a América necesitaban dinero. Entonces, Clara y su hermana inician una serie de conciertos por toda Europa donde las dos niñas prodigio llenan teatros y salas de concierto interpretando complicadas obras clásicas en un dúo de violín y piano. El plan tuvo su recompensa y finalmente, en 1921, mientras Theremin estaba presentando su invento ante Lenin, los Reisenberg emprenden su viaje a Nueva York hacinados en una bodega de tercera clase. Increíblemente, al poco tiempo de vivir en América, Clara se reencuentra por casualidad con su antiguo profesor del Conservatorio de San Petersburgo. Él también había tenido que emigrar y juntos comienzan ahora a preparar el debut de la joven violinista en América. Clara pasa horas y horas practicando, buscando sin parar la perfección en la ejecución. Sabe que el futuro de su familia depende de su éxito. Pero, unos días antes de su esperado debut, comienza a sentir un insoportable dolor en su brazo derecho. Los médicos lo intentan todo, pero al final concluyen que lo que tiene es una tendinitis provocada por una combinación de una mala alimentación desde niña y el sobreesfuerzo provocado por tantas horas en el violín. La joven devastada decide dejar por un tiempo su amado instrumento. Con el tiempo el dolor va desapareciendo, pero a la mínima que intenta volver a tocar su violín, todo vuelve a empezar.
Era evidente que su prometedora carrera había terminado abruptamente. Un tiempo más tarde, y con la idea de animarla un poco, una amiga la invita a ver una demostración de un nuevo instrumento musical que un carismático profesor ruso estaba presentando en la ciudad. Y así, al terminar el mini concierto, Clara se acerca al profesor y comienza a hablarle en ruso. Los dos conectan inmediatamente y Leon le invita a probar su theremin. Clara acepta y, para sorpresa de todos los presentes, la joven consigue rápidamente interpretar melodías complejas. Parecía que llevaba años tocando el instrumento. Leon se queda fascinado y ambos hacen arreglos para volver a verse. Clara también está sorprendida. Increíblemente, al tocar el theremin no le duelen los tendones. El instrumento parece haber sido diseñado para ella. Y así, encuentro tras encuentro, Clara va recuperando su ilusión por la música y Lev se va enamorando cada vez más de la joven intérprete. El futuro en América no podía presentarse mejor para Leon, especialmente cuando, aconsejado por sus nuevos amigos americanos, decide patentar su instrumento. Y después una importantísima empresa, que es RCA Victor, compró la patente y fue el primer theremin comercial de la historia. A partir de ese momento, el theremin pasó de ser una curiosidad a ser el primer instrumento musical electrónico que la gente podía comprar y tener en casa. Y así, en 1929, la empresa RCA Victor pone a la venta los primeros 500 theremins. Ese mismo día, Lev se presenta orgulloso en casa de Clara con un flamante theremin para ella. Clara acepta encantada y salen juntos a celebrarlo. Pero, desgraciadamente, las cosas comienzan a torcerse. En una mala decisión y posiblemente en uno de los primeros ejemplos de publicidad engañosa, la empresa RCA decide centrar su estrategia de venta en lo fácil que es tocar el instrumento. Y si bien es fácil hacer sonar un theremin, simplemente hay que acercar o alejar la mano de la antena, otra cosa muy distinta es lograr tocar una melodía. Para eso se necesita un muy buen oído y un gran control en el movimiento de la mano, ya que cada nota está a una distancia muy concreta de la antena, y es muy complicado saber dónde está ese punto preciso en el espacio. Y como dice Víctor Estrada, los compradores lo fueron probando, pero bueno, como pasa en la actualidad, pues la gente que no tiene mucha paciencia o un gran entusiasmo, pues lo acaba de dejar. Entonces fue una minoría los que pasaron a la historia como thereministas. Esa mala estrategia de ventas, sumada a la crisis de finales de 1929, hizo que RCA cancelara rápidamente la producción de theremins. A finales de ese mismo año 29, Clara cumple por fin los 18 años. Para celebrarlo, Lev le prepara una sorpresa: un pastel de cumpleaños que gira y se ilumina por sí solo cuando Clara acerca su mano. Y entonces Lev se decide finalmente a proponerle matrimonio. Pero ella le pide un tiempo para pensarlo y finalmente decide rechazar la propuesta. No por falta de ganas de compartir la vida con él, sino por el futuro incierto que le esperaría a ella y a su familia como consecuencia de ese matrimonio. Poco tiempo después, Clara se casa con un próspero abogado y, como es costumbre en América, adopta el apellido de su marido. A partir de ese momento, el mundo la conocería como Clara Rockmore. Lev, tremendamente dolido, deja de hablarle. Mientras tanto, los negocios de Lev no acaban de arrancar. Igualmente, a él no parece preocuparle, el dinero no le interesa demasiado. Su felicidad está en poder seguir trabajando en sus inventos. Pasan 4 años de distanciamiento con Clara y un día Lev la escucha por casualidad tocando el theremin en la radio. Muy conmovido, la llama por teléfono y le dice: «Has tocado como un ángel». A partir de ese día vuelven a ser amigos. En ese momento Clara está preparando un concierto muy importante y le comenta a Lev que le gustaría mejorar algunas de las características de su theremin. En su laboratorio de Manhattan, Lev se dedica a modificar el theremin de Clara hasta transformarlo en un instrumento con el que ella se sienta cómoda. Para mí, ese instrumento es un claro reflejo de la admiración y el amor que Lev siente por Clara. Pero unos días más tarde, Lev desaparece sin dejar rastro. Sus amigos están convencidos de que tuvo que ser raptado por los soviéticos. Clara, desesperada, no para de buscarlo. Pero el tiempo pasa y poco a poco todos se van haciendo a la idea de que no volverán a verlo nunca más. Tras la misteriosa desaparición de Lev Theremin, un puñado de intérpretes se dedica a intentar mantener vivo su instrumento, dando conciertos de música clásica por Europa y los Estados Unidos. Clara Rockmore se convierte en la principal abanderada de esa causa, y a menudo se refieren a ella como la diva del theremin. Pero, a pesar de los esfuerzos de Clara y de los otros thereministas clásicos, la popularidad del instrumento llegaría finalmente de la mano de Hollywood.
Todo comenzó en 1945 con la película de Hitchcock Spellbound, que incorporaba el particular sonido del theremin en su banda sonora. Notablemente, la banda sonora de la película ganó ese año un Oscar de la Academia. Y a partir de ahí, varias películas utilizan el theremin para poner sonido a escenas de locura, de terror o al ya clásico sonido de extraterrestres que popularizó una gran película en 1951. Bueno, básicamente fue gracias a Ultimátum a la Tierra, una película muy conocida y reconocida a nivel del cine. Y esto marcó tanto que, bueno, creó como ese cliché. Y esa idea, pues cualquiera que hacía una serie, da igual que fuera de dibujos animados, de animación o una serie de ciencia ficción, siempre querían ese sonido para ambientar a algún extraterrestre, alguna nave. Bueno, y se creó un pequeño mito que realmente es falso porque no es el ambiente real del theremin, es una cosa anecdótica, pero que fue a más, porque el theremin realmente siempre se ha movido en el ambiente clásico, en la música clásica, y entonces ganó la anécdota a la realidad. A esas alturas, estamos hablando de finales de los 50, Clara Rockmore prácticamente había dejado de tocar en público. Y entonces, a principios de los 60, su marido la sorprende regalándole un viaje a Moscú. Y casi terminando ese viaje a la Unión Soviética, apenas un día antes de volver a los Estados Unidos, los Rockmore entablan conversación por casualidad con un científico que conocen en un concierto en Moscú. Y, sin saber bien por qué, porque la pregunta no tenía casi sentido, Clara le dice: ¿conoce usted al profesor Lev Termen? El científico la mira y le dice: claro, justamente hoy almorcé con él. Clara casi se desmaya. Horas más tarde, Clara y Lev logran encontrarse clandestinamente en los elegantes pasillos del concurrido metro de Moscú. No se habían visto en 23 años. Hablan durante un rato intentando contener las lágrimas, pero Lev le da a entender a Clara que no es seguro que la vean con él. Al día siguiente, Clara regresa a los Estados Unidos, consternada pero tranquila de saber que Lev está vivo. Hoy sabemos que Lev Termen, además de ser un brillante inventor, trabajó también como espía para el gobierno soviético. Desde muy joven simpatizó con la causa bolchevique y aceptó de buen grado cuando el gobierno de Lenin le pidió que, además de demostrar sus invenciones en Europa y Estados Unidos, aprovechara para reportar al gobierno soviético todo lo que iba viendo en Occidente. Y esto explica la repentina desaparición de Lev, cuando en 1938 el espía inventor se vio cargado de deudas, con problemas para renovar su visado y con una guerra a punto de estallar en Europa, no le quedó más opción que volver a la madre patria. Allí esperaba retomar su puesto de profesor en la universidad y poder así continuar con sus queridos inventos. Pero al llegar a Moscú, se dio cuenta de que durante su ausencia, su amado país había cambiado drásticamente. Ahora, Joseph Stalin gobernaba con mano dura y la mayoría de los contactos que Lev tenía en el gobierno habían sido condenados o ejecutados por traición. Y en cuestión de días, él también fue llevado a juicio. Y sin posibilidad de defenderse, fue condenado a 15 años en un gulag en Siberia. Allí pasó un tiempo en condiciones infrahumanas, construyendo carreteras en uno de los climas más inhóspitos del mundo. Pero por suerte para Lev, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la URSS comenzó a agrupar a sus numerosos científicos presos en centros de investigación que, si bien también eran prisiones, ofrecían una calidad de vida más que soportable. Y es desde uno de esos centros que Lev inventa el sistema de escucha que sería insertado dentro del sello de madera que los rusos regalarían al embajador americano en Moscú. Paradójicamente, casi 10 años después de ser condenado por traición, el gobierno de la URSS le otorga el premio Stalin por su contribución al desarrollo en sistemas de espionaje, y junto con el premio le dan también su libertad. Pero Lev sabía que con sus antecedentes no sería aceptado en ninguna universidad, por lo que sus posibilidades de contar con un laboratorio para seguir trabajando en sus inventos eran casi nulas. Y así, al poco de ser puesto en libertad, Lev sorprende a todo el mundo solicitando su vuelta a la prisión, esta vez como científico voluntario. Pasan los años y Lev es finalmente contratado por la recién creada KGB, y allí sigue inventando nuevos aparatos. Poco después se casa y tiene 2 hijos. Y es en ese momento de su vida que se produce el reencuentro con su querida Clara en los pasillos del metro de Moscú. Y es por eso que le dice que no le conviene que la vean con él, un reconocido agente de la KGB. Pero ese reencuentro marcó nuevamente sus vidas. Al año siguiente, el esposo de Clara muere
y ella se retira definitivamente como intérprete. Al mismo tiempo, en Moscú, Lev decide dejar para siempre su puesto en la KGB y dedicar lo que le quede de vida a trabajar en sus instrumentos musicales. En esos momentos tiene casi 70 años, pero conserva intacta su recta figura y su pasión por la música. Pasa el tiempo y un día de 1971, Clara recibe una carta desde Moscú. En ella Lev le dice: «Me es imposible describir cuánto te extraño y cuánto te necesito». Ella, sola en su apartamento de Manhattan, no puede contener las lágrimas y recuerda esas noches de juventud en las que iban con Lev a bailar a los salones más elegantes de la Gran Manzana. Desde mediados de los 70 hasta finales de los 90, podemos decir que, a excepción de algunos casos muy concretos, el uso del theremin había caído en el olvido. Pero a principios de los 90, el director Stephen Martin se decide a rodar un documental sobre el misterioso instrumento que se toca sin tocarlo. Y para su sorpresa descubre que su creador, el profesor Lev Termen, aún vive en Moscú. En esos momentos de apertura de la Unión Soviética, Martin logra por fin un visado para que Lev pueda volver a pisar suelo americano. Y así, 53 años después de su misteriosa desaparición, Lev Termen, más conocido como Leon Theremin, vuelve a pisar las calles de Nueva York. Y a sus 95 años recibe varios homenajes en universidades y conservatorios americanos. Pero tal vez lo más importante de ese viaje es el momento en el que el director del documental lo lleva a casa de su querida Clara. Las cámaras de Martin registran parte de ese emotivo momento. Clara Rockmore, con 80 años, recibe al profesor en su salón y le ofrece un mini concierto privado con su antiguo theremin, el mismo instrumento de la fábrica de RCA que Lev había modificado para ella en 1938. Luego, Clara pide que por favor se retiren las cámaras y ambos se quedan solos. Tienen una vida entera que contarse y muy poco tiempo para hacerlo. Poco después del encuentro con Clara, Lev Termen muere en su casa de Moscú. Apenas unos días más tarde, la BBC estrena el documental Theremin, una odisea electrónica, y el mundo se vuelve a maravillar con su mágico instrumento. A partir de ese momento comienza a generarse una nueva ola de thereministas que cada día tiene más fuerza. Ese resurgimiento del theremin ha estado potenciado también por otros factores como el auge de Internet, el uso del instrumento en nuevas bandas sonoras, como es el caso de la película de Tim Burton, Ed Wood, que realmente fue, digamos, la primera banda sonora moderna con una gran banda sonora dedicada al theremin, y por la comercialización de nuevos theremins a cargo de la empresa de Bob Moog, el padre de los famosos sintetizadores modulares que han marcado el desarrollo de la música electrónica moderna. Y no es de extrañar que el propio Bob Moog en su adolescencia se dedicara a fabricar y vender kits para que la gente pudiera montar sus propios theremins en casa. Bob dijo en varias ocasiones que su admiración por Leon Theremin fue su principal inspiración a la hora de crear sus míticos sintetizadores que desde los años 60 hasta hoy han sido utilizados por una interminable lista de músicos en todo el mundo. Finalmente, Clara Rockmore muere en 1998 a los 87 años. Su famoso theremin se puede ver en la actualidad en el Museo de Instrumentos Musicales de Phoenix, Arizona. Es el mismo instrumento que tocó durante toda su vida, el mismo que Lev modificó para ella. Es también el instrumento que Bob Moog utilizó como base para diseñar los theremins que se venden en la actualidad. Y es que hoy la gran mayoría de los thereministas han desarrollado sus métodos de interpretación basándose en las enseñanzas de Clara Rockmore. Un estilo que nació de su incansable búsqueda de la perfección musical y de su entrega total al instrumento. Clara Rockmore para nosotros es como la diva, siempre la tenemos ahí, nuestra foto con ella, porque realmente no es por una razón ya de fan, sino porque lo que es el instrumento en sí se lo debemos a Lev Termen y Bob Moog, pero es que la técnica se la debemos a Clara Rockmore. Ella fue la inventora, porque Lev Termen no aportó la técnica. Y si no hubiera sido por el ingenio de Clara Rockmore, seguramente aún estaríamos como locos viendo cómo solucionar el tema. Digamos, ella creó el precedente y realmente solucionó muchos problemas con el tema de la digitación aérea, y a ella pues le debemos los músicos pues bueno que podemos tocar el theremin. Este año 2020 se cumplen 100 años desde que Lev presentó en público su revolucionario instrumento. Un instrumento que hoy está más vigente que nunca y que ha perdurado gracias a la pasión incondicional de sus intérpretes. Una pasión que, estoy convencido, nació aquella noche de 1928 en la que Lev y Clara se conocieron. Una pasión que hasta el día de hoy vive en el interior de cada theremin.
Para terminar, quiero agradecer a Víctor Estrada por participar en este episodio. Víctor es un verdadero pionero en el mundo del theremin y uno de los mejores thereministas españoles en la actualidad. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. También te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra página web o, si lo prefieres, también estamos en Twitter y Facebook como @gdelamemoria. Si quieres ayudarnos a seguir contando las historias que viven en los objetos, en el botón que encontrarás en nuestra página web guardianesdelamemoria.com puedes donar la cantidad que consideres. También puedes ayudarnos recomendando nuestro podcast entre tus conocidos o en tus redes sociales. Y no olvides puntuarnos en tu plataforma de podcast. Esto nos ayudará a darnos a conocer a otras personas. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.